Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves, día 24 de febrero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis. Tenemos una sesión lamentablemente muy bajista. Tenemos un mercado ya en crash, bajando fuertemente tanto los mercados europeos como los americanos. Lamentablemente, repito. Y vamos un poquito a analizar el aspecto técnico. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, echemos un vistazo al calendario económico, aunque hoy poco atenderán los mercados a otra cosa que no sea la misma invasión rusa a Ucrania. Pero comentémoslo. Tenemos a las 2:30, una hora antes de la apertura americana, la publicación del dato del PIB trimestral en Estados Unidos. A esa misma hora, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Y luego ya en plena sesión tenemos a las 4 de la tarde ventas de viviendas nuevas y el semanal dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE, aunque esta semana, al haber sido festivo el lunes, se retrasa media hora, se publica a las 5 aquí en España. Bien, vámonos a los mercados. Empecemos con el futuro del mini SP500, gráfico diario. Ya lo sabemos, tenemos una pérdida ya consumada de los mínimos anuales, bajadas muy fuertes en la sesión de hoy, pero comentemos un poquito dónde estamos. Fijémonos, en la sesión de hoy el precio ahora mismo, estamos aquí en España a la 1:15 del mediodía, se ha detenido en esta caída en un soporte. Ayer ya teníamos ahí marcado esa zona 4100, donde en el mes de junio de 2021 ahí hubo un punto de acumulación, aquí lo vemos, y ahí tenemos el primer soporte. De momento nos ha dejado los mínimos ahí en una pequeña lateralización. Ya se verá si esto se acaba consumando como una zona de redistribución para seguir bajando. Ahora lo veremos en marcos inferiores. El siguiente soporte lo encontraríamos en los psicológicos 4000, donde también tenemos ahí esa zona de mitad de mayo, una zona importante de acumulación, y además los psicológicos números redondos que actúan siempre como soporte o resistencia, ¿no? Vámonos a gráfico de 4 horas, ahí vemos un poco más claro que de momento el precio ahí se ha detenido, encontrando soporte en esa zona, y pocas referencias en cuanto a resistencias más allá de los mínimos anuales que se han perdido. En la zona de los 4.200, 4.240, toda esta zona de aquí se ha convertido ahora, pues claro, en la principal y primera resistencia que tiene el precio. No es de extrañar que se pueda suceder algún tipo de corrección técnica, algún tipo de pullback, ¿no?, a esta zona, ya que la zona es muy relevante y no se descarta este escenario. Lo que pasa es que mientras haya esa fuerza bajista, pues las correcciones son muy pequeñas, dejando correcciones más que se llaman en tiempo, ¿no?, donde hay una cierta lateralización, pero sin hacer una corrección muy en precio, porque claro, significaría una subida bastante pronunciada, y eso, si hay mucha fuerza bajista, pues no se va a producir, al menos por ahora. Aquí vemos en el gráfico de una hora lo que estoy comentando, en la sesión de hoy, esa lateralización después de las fuertes caídas al principio de la sesión, que han perdido los mínimos del día. Pues vemos un poco que estamos ahora a cortísimo plazo, por supuesto, hablamos de un movimiento intradiario, una pequeñita zona lateral que vamos a ver cómo termina. Si esta zona lateral se rompe por la parte superior, se podría dar este escenario que estábamos comentando, esa corrección técnica, ese pullback a los mínimos anuales que ahora se han roto y que actuarían, por tanto, como posible resistencia, y sería un posible objetivo esta zona. Desde luego aquí ya, si las cosas siguen como están, pues sería un punto para cortos. Si esta zona de este pequeño lateral se acaba convirtiendo en una zona de redistribución, significaría que habría roto por la parte inferior, que además ya hemos dicho que es un soporte también anterior, 4100, y eso daría pie a la continuación de la tendencia bajista con un posible objetivo, al menos a nivel técnico, en la zona de los 4000. Poca cosa más a decir, ya vemos cómo estamos. En el Nasdaq, gráfico diario, más de lo mismo. Aquí, en cuanto a soportes,
tenemos por una parte donde nos encontramos ahora, los mínimos del día, que son además unos psicológicos 13.000 y además punto de soporte dejado en el mes de mayo. Aquí se ve reflejada ese punto de acumulación en los 13.000 y ahora es donde el precio se ha detenido en los mínimos actuales de la sesión de hoy. El siguiente soporte lo encontraríamos ahí cerca de los 12.600, donde hay un soporte técnico también dejados aquí en el mes de marzo. Aquí se ve. Y luego otro muy importante, muchísimo, es el soporte más importante que tiene ahora en la zona de los 12.200, donde hay aquí esos máximos que dejó en septiembre, octubre, noviembre, que se rompieron en diciembre de 2020, que polarizó a soporte y que volvió al precio ya en marzo de 2021 a encontrar soporte en esa zona. Por tanto, fijaros, ¿no?, técnicamente la relevancia de este nivel 12.200 pues es un soporte muy fuerte. Pero antes comentemos estos dos donde nos encontramos ahora mismo y los 12.600 como soporte intermedio. Bajamos al gráfico de 4 horas, amplío bien. Fuerte caída en la sesión de hoy, pérdida de los mínimos anuales claramente, y ahora mismo pues esos niveles que estamos hablando de la zona de los 13.600 pues es su principal resistencia. Y lo mismo que he comentado con el SP500, es una zona muy importante ahora de resistencia y no se descarta un posible ahora o futuro pullback a esta zona. Y pensemos que en el futuro, cuando el precio en algún momento u otro se espera que regrese a estos niveles, a la primera va a ser complicado superar esta zona. O sea, es muy probable que a la que llegue el precio aquí, sea durante esa semana, la que viene o de aquí 3 meses, aquí a la primera encuentre resistencia, se cierren largos que se hayan abierto anteriormente y se abran cortos, al menos a corto plazo. O sea, la primera esta zona no se va a superar. Tengámoslo en cuenta para el futuro. Vámonos al gráfico de 1 hora. Si aparece, aquí lo tenemos, se ha escondido. Vale, vemos un poco también esa zona lateral, posible zona de redistribución. Si se convierte en lo que acabo de decir, la zona de los 13.000, pues se perdería la zona de soporte, estos psicológicos 13.000, y tendríamos una caída con probabilidad de llegada a la zona de los 12.600, ese soporte que he comentado. Si esta zona pequeñita, esta lateral que se ha formado, se rompe por la parte superior, pues tenemos una primera... Hay resistencias menores, sobre todo muy visibles en el gráfico de 15 minutos. Fijaros un poquito, estaríamos en los 13.000, esta zona de aquí también se podría tener en cuenta, que es este último mínimo en 15 minutos, 13.350. Luego aquí, que es un poco una zona bastante relevante, máximos del día, 13.450, y un punto, ¿no?, de distribución, de entrada de cortos. Fijaros técnicamente en el gráfico de 15 minutos cómo dejó ese mínimo, cómo se rompió, hizo un pullback. Por tanto, ahí 13.450 hay otra pequeña resistencia que podría encontrar el precio en caso de que se superase, por supuesto, esta zona lateral por la parte superior. Y luego pues el nivel más importante, que son esos mínimos anuales, que ahora polarizarían con alta probabilidad como resistencia. Nada más que decir, sesión muy bajista. Cuidado con el mercado ahora mismo, porque estamos en un momento de extrema volatilidad, con una fuerza bajista importante, pero que también se pueden suceder movimientos al alza bruscos, inesperados, porque no son sucesos que están previstos y fijados en un calendario económico, sino que pueden ocurrir sin que nosotros tengamos el conocimiento previo. Y esos bandazos alcistas y bajistas se pueden suceder. Estamos en un mercado que conlleva eso, así que mucha precaución. Bajemos el apalancamiento, casi esta recomendación de operar en demo para un poquito seguir practicando nuestra operativa, y mucho cuidado. Nada más, que tengáis una feliz tarde. Nos vemos el lunes en los mercados y buen fin de semana. Que vaya muy bien. Hasta luego.